¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera temporada de Sociología en la Calle. Es un gusto estar con ustedes una vez más y el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción al género con el maestro José Eduardo Calvario, maestro e investigador en el Colegio de Sonora. También en esta emisión estará con nosotros Isaac Trigueras en la sección del Sociólogo de la Semana. Comenzamos con la tercera temporada de Sociología en la Calle. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos con el maestro José Eduardo Calvario, que es investigador cátedra CONACYT, comisionado en el Colegio de Sonora y profesor de asignatura en el Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Bienvenido, maestro. Sí, muchas gracias. Maestro, tengo algunas preguntas para usted. Hablando sobre el feminismo como un movimiento social y político, dígame, ¿cómo ha fortalecido los movimientos feministas para un cambio social en el contexto actual del país? Bueno, pues tendríamos que hacer un brevísimo referencia a los movimientos históricos de las mujeres, ¿no? Y no solamente en México, digamos, desde incluso antes de la Ilustración, a finales del siglo XVIII, el siglo XIX, pero ya con la tercera o segunda ola feminista, que se inicia con el impulso al asunto de la mayor apertura a la sexualidad, bueno, ya el voto de la mujer en los años 40 se logró. Teniendo los movimientos de las mujeres, así como otros movimientos, no nacen así por generación espontánea. Entonces tienen un background atrás de ellos, ¿no? Un antecedente. Y en ese sentido, por supuesto que ha impulsado en la agenda pública los derechos, llamados de tercera generación, los derechos de reconocimiento, los derechos sexuales y reproductivos, han impulsado mayor visibilidad, por supuesto, se han creado, no exclusivamente, pero sí ha impulsado nuevas políticas. Puede ser errada las políticas sobre equidad de género y todo lo que tú quieras, pero por lo menos sí han impactado de una manera. Y uno de los ejemplos son los institutos tanto estatales como nacional de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, también de alguna manera, en la vida cotidiana sí ha repercutido, no como quisiéramos, ¿no? El empuje de los movimientos feministas de los años 60, de los años 50, pero digamos, yo lo ubicaría en esos espacios, en la política pública, en la agenda pública que está vinculado con la política pública y de alguna manera en los discursos y prácticas de la vida diaria. Y díganos, maestro, ¿de qué manera mantienen relaciones los conceptos de género, democracia y ciudadanía? Pues mucha, justamente la concepción de ciudadanía tiene que ver con una noción de derechos humanos, ¿no? De participación, de reconocimiento al otro, ¿no? De mayor aceptabilidad de las minorías, de la apertura, de mayor espacios, de que ya por lo menos viejas estructuras jerárquicas que nada más son de una sola dirección, no jerárquica en términos de impositivos, no, sino que esta ruptura o estas nuevas formas de entender las relaciones entre los géneros de alguna manera, igual como la pregunta anterior, no como quisiéramos, pero sí ha impactado, hay una democratización de la familia, por ejemplo, no como uno quisiera, y porque también habría que ver qué tipo de impactos ha tenido este asunto de la convergencia entre ciudadanía, género, ¿no? Democracia. Pero sí, evidentemente todavía falta bastante para construir una ciudadanía con nociones, con equidad de género, con igualdad de género y por supuesto también mayor apertura de los espacios tradicionalmente patriarcales, que como le llaman con este término patriarcal, machista, producto de la dominación masculina. Sí se requiere todavía más, pero digamos que se ha avanzado en la articulación de esos espacios, ¿no? De ciudadanía, género y por otro lado democracia. Y enfocándonos al sistema de sexo-género, ¿cómo se han caracterizado las relaciones de sexo-género como parte de las dinámicas sociales, especialmente en los espacios públicos como la calle? Mira, por ejemplo, en la calle, como esta construcción simbólica del espacio y esta distribución
distribución de varios elementos, puede ser materiales e inmateriales, simbólicos o no simbólicos, físicos, digamos. También no permanece neutro en las desigualdades sociales. Y en la calle, el espacio público, por excelencia, puede ser la calle. Ahorita la pregunta es sobre la calle y la voy a referir sobre la calle, pero los espacios públicos en general también no son espacios neutros y también reproducen un conjunto de distancias sociales. Por ejemplo, uno de los muchos temas que se han estudiado que tiene que ver con los espacios públicos y la calle particularmente, es el asunto de la construcción de discursos denigratorios que denigran al otro género, en este caso, por ejemplo, los piropos. Los piropos traducidos ya en una manera más, digamos, ya más agresivo, porque este término de piropo está como un poquito mediatizado en términos de que, un piropo, o sea, puede pasar un piropo, ¿no? Pero, digamos, entendiendo como un discurso que trata de denigrar, por una parte, aunque se disfrace en muchas veces como parte del cortejo, ¿no? Hacia una mujer. Me dirán, claro que puede haber también de este discurso piropos hacia las mujeres hacia los hombres, pero él es el menor de los casos, ¿no? Fundamentalmente se da más el acoso en la calle de parte de los varones a las mujeres. Y te digo, traducido, muchas veces se dice que es un piropo, pero lleva una carga simbólica fuerte de violencia, ¿no? Maestro, ¿sigue siendo útil el concepto de estereotipos de género? Mira, yo he escuchado mucho en el discurso académico y en el discurso político, de la agenda política, en los programas de gobierno transversales y etcétera, sobre ese término de estereotipos. El término estereotipo, en términos para visibilizar la diferencia de distribución de roles, distribución de actividades, distribución de tareas, en principio como para visibilizar eso está bien, pero el estereotipo, como también junto con el concepto de rol, cosifican y simplifican demasiado la dinámica de género, la simplifican, o sea, en términos de como, si uno lo quiere usar como categoría científica, para estudiar una realidad específica. Para mi gusto, el concepto de estereotipo, así como de rol, porque se vinculan los dos, está desfasado en términos de que no refleja la complejidad de las dinámicas. Porque el estereotipo es de una manera una imagen estandarizada, ¿no? Sobre algo, en este caso un estereotipo masculino sobre qué te gusta, cómo se asocia la imagen femenina, ¿con qué se asocia la imagen femenina? Débil, no sé qué, ¿no? Dulce, masculino, fuerte, no sé qué, no sé qué. De alguna manera eso contribuye a visibilizar diferencias, pero en el análisis, y voy a decir aquí porque es sociología en la calle, el análisis sociológico, para mi gusto, tiende a simplificarlo y no muestra, por ejemplo, relaciones de poder, por ejemplo, cómo se transforman los discursos que implican estereotipos, ideas, imágenes, un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece que eso es de lo que no ha tenido como, ya dio de sí en términos de categoría analítica. Vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de la entrevista. Cinco, 4, 3, 2. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Arriba. Hay una erosión en los llamados estereotipos masculinos y femeninos.
Bueno, habría que hacer matizarlo o la aclaración de que si se trata en ámbito regional, en ámbito de clase social, de etnia, etc. Sí ha habido unos ciertos cambios y por lo tanto esos estereotipos que se establecieron, ¿no?, en el imaginario social, en las sociedades mexicanas, porque habría que decir que no hay una sociedad mexicana, ¿no?, sociedades mexicanas. Las sociedades que conforman esta categoría de México sí han tenido transformaciones, ¿no?, pero estas varían según la zona. No es lo mismo el norte que el sur de México o el centro de México, no es lo mismo lo urbano con lo rural, no es lo mismo en el mismo norte, no es lo mismo adentro de una zona rural, por ejemplo, al interior de las clases sociales, en los grupos generacionales, por ejemplo, ¿no? Se ha documentado más que estas erosiones de estos estereotipos ocurren más en qué población te imaginas, en términos generacional. En los jóvenes, o sea, donde jóvenes urbanos, universitarios, que siempre hay más posibilidad de redefinir estos estereotipos, las imágenes estandarizadas, las expectativas que uno tiene, lo que debe ser o no debe ser un hombre o una mujer. Es más posible que en estos espacios urbanos, clase medieros, universitarios, de entre edades jóvenes, de hacer digamos, redefinición de estas expectativas, de estos roles. Maestros, y díganos, ¿cómo las relaciones de género han favorecido a la división sexual del trabajo? Pues es consustancial, el género es consustancial, se imbrican ambos. La división del trabajo, en su acepción sociológica de Durkheim, por ejemplo, es fuente de cohesión social. Y recordando te digo por eso porque estoy dando un curso ya di unas sesiones sobre Durkheim, y él curiosamente da una explicación sobre la división sexual del trabajo. Él habla sobre la división social del trabajo en general, ¿no?, y que es parte de la cohesión porque hay solidaridades, ¿no?, al interior de la división del trabajo. Contribuye a que un tipo de colaboración, un tipo de solidaridad. Y uno de los ejemplos que él pone, la división sexual del trabajo. En la división sexual del trabajo, él dice que el origen es un origen biológico, ¿no?, de esta división sexual. Más allá de esta discusión de que si el origen de la división sexual del trabajo es biológico o no, tiene un efecto evidentemente social, cultural, ¿no? Entonces, ¿el género qué es? Por una parte, el género es un conjunto de posiciones sociales en el que se establecen jerarquías, distancias entre una categoría. Fundamentalmente se ha dicotomizado en dos: hombre, mujer, ¿no? Entonces, en esta división, y es una división, diría Pierre Bourdieu, una división del mundo, ¿no?, una división del mundo masculino, femenino. En esta división, evidentemente, que podemos decir el género es el conjunto de estas posiciones, y en estas posiciones está también imbrincado esta forma de dividir las tareas, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? En la misma familia, ¿no? ¿Cómo se dividen las tareas? En el trabajo. ¿Por qué profesiones como enfermería, como trabajo social, fundamentalmente son mujeres, ¿no? ¿Por qué tradicionalmente los choferes son varones, por ejemplo, ¿no? Aunque, paréntesis, está empezando a haber cambios a nivel local. Tú puedes ver más mujeres despachando en las gasolineras, o también un poco ya unos o dos o tres mujeres de chofer, por ejemplo, ¿no? Entonces, están imbrincados tanto la división sexual del trabajo como el género, ¿no? Son parte del mismo sistema de ubicación de los agentes. Y hablando más sobre los estudios de masculinidades, díganos, maestros, ¿cómo se podría decir que son los hombres de hoy? Pues es la pregunta de los 64,000. ¿Cómo son los hombres de hoy?
en términos contemporáneos, en términos, digamos, societales, es muy complicado uniformizar de cómo serían los varones del siglo XXI, ¿no? Si lo recortamos un poco más en tiempo-espacio, en este caso, digamos, los varones en Sonora, de principios, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, creo que sí, al principio yo de mi intervención decía que poquito, pero ha habido cambios. Entonces, los hombres de hoy, ciertamente, aunque haya estas contradicciones generacionales en el que los papás, las expectativas que tienen los papás de que puedan tener 40, 50 años, ya no son las mismas de los que tenían hace ¿qué te gusta? 30, 40 años, han cambiado las expectativas respecto a ellos mismos, ¿no? Respecto a ellos mismos. O sea, cómo esta idea, esta identidad masculina, cómo esta idea de verse como hombre, en los últimos 30, 40 años se ha digamos, ya no es tan rígido como antes, digamos, ya no es tan rígido. Aunque haciendo la aclaración que si nos vamos a sectores rurales, hay sectores rurales o sectores urbanos todavía que puedes ver así la autoridad masculina, por ejemplo, en el grupo doméstico, muy rígida, ¿no? Pero eso pero digamos, se han documentado contradicciones entre estas tensiones que se da, por una parte, las nuevas expectativas que se tiene sobre el ser hombre y con las viejas expectativas, ¿no? Rebelarse ante lo que dice el papá, o rebelarse ante un cierto tipo de ropa. Se puede hacer la vasectomía, ¿no? Hay más posibilidades de que se haga la vasectomía que un varón de hace, te gusta, 30 años o 20 años, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que hay contradicciones entre estos, digamos, grupos generacionales, por ejemplo, el estudio de Guillermo Núñez sobre hombres sonorenses, ahí es una muestra clara de cómo justamente están estas tensiones, ¿no? Guillermo Núñez es un antropólogo, sociólogo sonorense que ha sido el pionero, por lo menos en el norte de México, respecto al estudio de las masculinidades, ¿no? Y bueno, y justamente creo que una marca es estas contradicciones, estas ambivalencias, estas dobles caras, estas tensiones que se dan en las relaciones, en la autodefinición de ser hombre, ¿no? ¿Cómo son actualmente las nuevas identidades o modelos de la masculinidad en México? Bueno, sí, justamente, aunque el concepto de modelo le pasa lo mismo que el concepto de estereotipo, que tiende como a encuadrar demasiado, ¿no? No mostrar la complejidad, pero en términos ilustrativos, heurísticos, podríamos decir que como modelo así general, ilustrativo nada más, no reproduce tal cual, ¿no? Pero como modelo pedagógico, digamos, o heurístico, yo, por ejemplo, en mi estudio sobre la costa de Hermosillo, identifiqué dos tipos de modelos, ¿no? El modelo tradicional del proveedor, ¿no? Del que se arriesga por la familia, ¿no? Y un nuevo modelo que entra en contradicción un poco con este asunto de la proveeduría, del trabajar mucho por mi familia, del ser valiente sino incluso pueden tener más nociones de ser medio, un poco, si tú quieres, relajado, en términos de que se construye la categoría del huevón, por ejemplo, ¿no? Pero ya no tiene el mismo efecto de hace 30 o 20 años, o unas comunidades muy cerradas, de que se construye el estigma del huevón y siempre pesa en la expectativa masculina, le pesa, y hay una reacción, puede ser positiva o negativa. Lo que yo vi en la costa de Hermosillo con este asunto de los modelos es que pues ya no hay tanta coerción social respecto a este tipo, ¿no? Pero sí, ciertamente, sí se puede haber incluso un mismo individuo en la trayectoria biográfica puede transitar en varios modelos masculinos, ¿no? El modelo del proveedor, ¿no? Incluso muy jóvenes pueden producir mayor tasas de accidentes de tráfico,
mayor muertes por muertes violentas, por ejemplo, ¿no? Y ya en los años, y ya conforme pasan la edad, ya cambia, va cambiando digamos, este perfil de mortalidad, por ejemplo. Quédate con nosotros, continuamos con la sección del sociólogo de la semana. Hoy, hace un año, nació el proyecto de Sociología en la Calle. Estamos muy agradecidos con ustedes de que juntos hayamos hecho crecer esto en editorial, radio y televisión. Hemos vivido muchas experiencias y contamos ya con 2 temporadas en redes sociales, YouTube y televisión. Y ya estamos preparando la 3ª temporada. Muchas gracias a Diana Acuña y a todo el personal de Canal 8, al licenciado Luis Armando Mendoza, director de Comunicación Social de la Universidad de Sonora, a Azteca Sonora y a Central Informativa TV. De parte de todo el equipo de Sociología en la Calle y de parte del director y productor Roberto Reyes, les queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros en este año. Muchas gracias por todo su apoyo y sigamos adelante. Es que la mamá. 5, 4, 3, 2. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Arriba. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Trigueras y en esta nueva temporada de Sociología en la Calle voy a hablar acerca de Talcott Parsons. Talcott Parsons fue un sociólogo estadounidense, nació en Colorado Springs en 1902, proveniente de una familia intelectual y religiosa. Se licenció en 1924 en la Escuela de Economía de Londres. En 1925 se traslada a Alemania a la misma escuela en la que Weber desarrollaría gran parte de su vida académica, donde bien no hacía mucho tiempo que había muerto. La obra de Weber influiría de manera significativa en Parsons, dedicándose a analizar las ideas de Weber, en las cuales también le servirían para el desarrollo de su teoría funcionalista. Para Lidia Girola, la vida intelectual de Parsons puede dividirse en 3 grandes periodos. El primero, marcado por sus lecturas de autores relevantes del pensamiento social, principalmente Durkheim, Sombart y Weber. Tienen como momentos clave la redacción de su tesis doctoral, su libro La estructura de la acción social, siendo en este libro donde se da a conocer algunos teóricos importantes de la sociología, así como sienta las bases de su teoría, y los artículos sobre la situación de Alemania antes y después del nazismo. El segundo inicia con la publicación del Sistema Social y el texto hacia una teoría general de la acción, todos a inicios de la década de los 50, que constituye una aportación fundamental para la constitución del acervo conceptual de la sociología, así como pueden ser consideradas obras de transición entre una perspectiva centrada en la acción y una teoría de los sistemas sociales, y la parte medular y creativa de la obra de Parsons. Y el último y tercer periodo, que va desde los años 50 hasta su muerte, donde publica, además de artículos, dos textos, La sociedad y el sistema de las sociedades modernas. Esta división de la vida intelectual de Parsons y su teoría se puede encontrar de manera similar en la obra de Jeffrey Alexander, Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Parsons se convirtió en un tutor de Harvard en 1927 y aunque cambió varias veces de departamento, permaneció ahí hasta su muerte. No progresó en su carrera rápidamente, ya que no logró el estatuto de profesor permanentemente hasta 1969. Finalmente moriría el 8 de mayo de 1979. Bueno, como alumno creo que las aportaciones de Parsons a la sociología pues son fundamentales y esenciales en su lectura, ya que tuvieron una gran influencia en sociólogos como Robert Merton, que fue un discípulo de él, y así como en otros sociólogos importantes y trascendentes dentro de la sociología. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de la 3ª temporada de Sociología en la Calle,
donde el tema central va a ser género. Te invitamos a que nos veas todos los jueves a las 6 de la tarde en Canal 8 y 223 por Megacable, y los viernes a las 6 de la tarde en www.aztecasonora.com. También te recordamos que estamos en diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y nos vemos la próxima semana.